Bienvenidos a la sección de entrevistas de Canal Europa. Hoy contamos con la presencia de Nicolás Pascual de la Parte, el embajador en misión especial para amenazas híbridas y ciberseguridad. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, embajador, por atender nuestra petición. Me gustaría centrar esta entrevista básicamente en la conferencia sobre el futuro de Europa, que se lanza el día 9 de mayo, el Día de Europa, ¿vale? La primera cuestión, que es una cuestión general, es qué significa, cómo debe organizarse, cuál cree que debe ser, entre comillas, el objetivo principal de esta conferencia, ¿no? Cómo la debemos enmarcar, ¿no?, como ciudadanos europeos. Muchas gracias ante todo, Jesús, por invitarme a esta entrevista en Canal Europa. Creo que es una iniciativa muy feliz y a la cual me congratulo de contribuir. En cuanto a la pregunta que me formulas, es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo organizar esta suerte de conferencias sobre el futuro de Europa para que sean útiles para el gran público en general, para que sean controlables y gestionables por los que lo lanzan y para que al final se lleguen a unas conclusiones operativas? Yo creo que básicamente la propuesta por parte de los organizadores es bastante práctica. Mi experiencia me dice que tiene que haber un proceso previo de consulta con la ciudadanía, lo cual se ha hecho al lanzarse esa plataforma digital interactiva plurilingüística, que se lanzó hace unos días y que parece ser que está funcionando bastante bien. Después, la organización de los trabajos en distintos paneles, integrados por un máximo de 200 personas, en los cuales al menos haya un representante hombre y mujer por cada uno de los Estados miembros, me parece que también es adecuado. Y finalmente, que haya por encima de ello un comité ejecutivo integrado por una presidencia tripartita en la cual están integrados la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, me parece que también está bien. Es decir, existen elementos de participación ciudadana, elementos de dirección política y elementos de estructura de los debates que me parece que está adecuado. Dicho esto, junto a los aspectos puramente formales de organización, que como digo me parecen correctos, se va a lanzar, como tú has señalado, la conferencia, un acto híbrido, un evento híbrido presencial y no presencial en Estrasburgo el próximo 9 de mayo, Día de Europa. Debió haberse lanzado, de hecho, hace un año, en el 2020, pero debido a los condicionantes evidentes del coronavirus, pues se ha retrasado todo un año. Con lo cual, en lugar de ser 2 años el periodo previsto para los debates, pues al final se va a reducir a 1, porque se prevé, o se quiere al menos, o se pretende, que las conclusiones estén listas para la presidencia francesa del primer semestre del 2022. Por tanto, en lugar de 2 años vamos a tener un año corto, pero si se emplea bien el tiempo creo que es suficiente. En cuanto al tema más de fondo, yo creo que una conferencia de este tipo tiene que primero aunar ambición en cuanto a sus objetivos y realismo en cuanto a sus procedimientos. Aquí siempre, en este tipo de conferencias, hay dos escuelas de pensamiento. Si hay que incidir sobre los temas de actualidad que más incumben, competen al ciudadano, es decir, la situación post-pandemia, la crisis económica, la reactivación económica del tejido social, el nuevo contrato social necesario, la transición energética, la transformación digital, el tránsito ecológico, si esos son los temas que dan de ocupar a la conferencia, o si no, o por el contrario, aquellos otros más estructurales y más institucionales. Por ejemplo, cómo articular el funcionamiento de la Unión Europea a través de la mayoría cualificada en la toma de decisiones y no de la unanimidad, si crear o no un Ministerio de Finanzas que sea capaz de gestionar la emisión masiva de deuda pública por parte de la Comisión para financiar el Fondo de Recuperación y de Resiliencia Europeo, si eso también exige crear un presupuesto europeo y un tesoro europeo, si eso a su vez exige aumentar no tanto las contribuciones cuanto los recursos propios de la Unión Europea, que no dependa tanto de los Estados miembros. Es decir, nos ocupamos de las cuestiones de actualidad que más competen e importan a los ciudadanos, o nos dedicamos a cuestiones más institucionales o políticas a largo y medio plazo. Bueno, se pone el énfasis en la participación, eso es lo que nos han dicho, es probablemente la gran novedad de una conferencia de este tipo, que no es convención, no debemos equivocarnos en cuanto a la tipología, es una conferencia y se busca la participación.
Bueno, ¿y qué cauces, qué canales cree que son necesarios para lograr la participación? Porque ahí puede estar un primer éxito o fracaso de la Sí, conferencia. sin duda. La verdad es que se ha debatido mucho el tema y yo creo que se ha llegado a un equilibrio de participación y de gestión ordenada de los debates. Ujú, Esta plataforma digital, que parece ser que después de su lanzamiento ha concitado el interés del ciudadano, se está participando muy activamente por parte no solamente de ciudadanos individuales, sino también de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, universidades, think tanks, etcétera. Yo creo que ese es el esquema que hay que seguir. Mantener en paralelo dos cauces de participación. La plataforma digital interactiva en la cual los ciudadanos no solamente aporten ideas, sino que discutan y debatan entre ellos ujú, cruzadamente. Por eso tiene que ser interactiva. El valor añadido es que entre ellos, entre las organizaciones de la sociedad civil, como digo, y los ciudadanos individuales, se pueda interactuar, debatir, confrontar ideas, con todo el respeto y la tolerancia, evidentemente, que se requiere en estos casos, y al margen, o mejor dicho, en paralelo, mantener los paneles de participación en el marco de la conferencia, que después han de desembocar en un plenario, evidentemente, y todo ello dirigido por el comité ejecutivo. Entonces, ujú. los dos canales, canal de participación a través de la plataforma digital y canal de participación a través de los paneles, con el control y la dirección del comité ejecutivo, me parece que si se utilizan bien, serían más que suficientes para integrar a la ciudadanía en todo el proceso de debate y discusión. Bueno, hay una parte de la ciudadanía crítica clave cuando se habla de futuro, que son los jóvenes, evidentemente, ¿no? Y que tuvieron ya un protagonismo especial en las últimas elecciones europeas, subiendo la participación y además votando a formaciones políticas, vamos a decir, proeuropeas, ¿no? No eurófobas, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para que los jóvenes participen, sean conscientes de lo que se juegan en Europa y en su futuro? La verdad es que ese debate también se ha abordado con cierto realismo. De hecho, se va a reservar a esos paneles de participación en la convención un tercio como mínimo a jóvenes entre 16 y 25 años, Ujú, lo cual me parece muy acertado, que un tercio de esos participantes en los paneles sean jóvenes que oscilen en esa horquilla de edad entre 16 y 25 años. ujú, Pero al mismo tiempo han de ser paneles trufados, por así decirlo, escabechados, si se me permite la expresión, en la cual haya un elemento de juventud, pero también un elemento de experiencia. Y por tanto, para que sea rico, fructífero, el debate tiene que integrar ambos elementos. Lo fundamental es que los jóvenes vean que este debate les importa a ellos. Y para eso se ha de plantear un debate a 10, 20 años vista. Es decir, no es posible, no es posible pensar que este debate va a atraer la atención de los jóvenes si no somos capaces de decirles que son ellos los protagonistas, que son ellos los que en el fondo van a aplicar las conclusiones o las resoluciones a las cuales se llegue en esta convención y que por tanto son ellos los que tienen que tener la voz cantante y sobre todo decirnos a los demás en qué clase de Europa quieren vivir. Es decir, plantearles usted cómo se ve y en qué Europa quiere vivir en un horizonte temporal de 10, 15, máximo 20 años. Y en ujú. función de lo que usted prefiera o aspire, hemos de plantear, por tanto, los problemas y los temas concretos a debatir. Y aquí yo creo que los debates, por tanto, han de tener también una naturaleza mixta. Se ha de debatir, por ejemplo, en el contrato social europeo, eso es fundamental. Con las nuevas tecnologías, con las nuevas tecnologías disruptivas emergentes, cambia totalmente la relación de trabajo, las relaciones laborales, los esquemas de producción, los esquemas de productividad, y ahí se exige, se reclama evidentemente un nuevo contrato social entre las partes, las administraciones públicas, los gobiernos, las empresas, los trabajadores, los sindicatos, para ver cómo se articula esa nueva realidad económica y social. No Ujú. basta simplemente con fomentar la digitalización, el tránsito ecológico, la transformación digital, si no llegamos a un acuerdo, a un consenso social para que, de acuerdo con los precedentes que tuvimos en el contrato social de la posguerra, los Ujú. consensos a los cuales se llegaron, tengamos un nuevo contrato social a nivel europeo. Eso es fundamental para que los jóvenes se sientan atraídos por este debate. Un segundo factor, sin duda, es en qué clase de Europa quieren vivir en el marco del mundo. Es decir, qué papel cree usted que debe jugar Europa. ¿Como un actor principal a nivel de Estados Unidos, de Rusia y de China o no? Y si es un actor principal, se tiene que dotar de los instrumentos necesarios y de los procedimientos de toma de decisiones ágiles y flexibles que permitan a la Unión Europea reaccionar
en tiempo real y no el último de la fila en comparación con otros actores mundiales? Esas son las preguntas, a mi juicio, que se han de plantear a los jóvenes, y son ellos, no nosotros, los que nos tienen que indicar el parámetro, la dirección, el horizonte en el cual ellos quieren situar su futuro en Europa en 10, 15 años.